Iniciamos este lunes 7 de octubre con un tema que nos parece sumamente interesante y es que justamente mañana martes la Corte Suprema de Justicia va a decidir el futuro de la ley de amnistía. Es interesante ver cómo cada gobierno realmente aprueba sus leyes de amnistía. Si recordamos, el 27 de febrero del 2010 se aplicó una amnistía de carácter general a todas aquellas personas que habían participado en el golpe de Estado. Hablaban de traición a la patria, hablaban de abuso de poder, pero ponían una coletilla de que no permitían los actos de corrupción ni delitos que no estuvieran relacionados a esos hechos en ese momento. Esto fue justamente en el tiempo del presidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Qué sucede? Al iniciar este gobierno, justamente el decreto 4/2022 aprueba la ley para la reconstrucción del Estado constitucional y que los hechos no se repitan nunca más. Esto es lo que se le tildó y esto generó mucha controversia porque se aplicaron ciertas personas, ciertos personajes funcionarios que no tenían que ver con el golpe de Estado, sino con otro tipo de actividades. Fue así que el 31 de mayo del 2022, la Corte Suprema de Justicia confirma que admitió 7 recursos de inconstitucionalidad a este decreto del 4 del 2022. Y para mañana, 8 de octubre, la Corte Suprema de Justicia decide la amnistía política. Ahora están en manos de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay quienes aseguran que esto va a ser un obstáculo para la llegada de la CICI. Pero, ¿por qué cada gobierno que llega tiene que aprobar una ley de amnistía? Justamente es el tema que vamos a abordar hoy y tenemos aquí invitados en estudio al diputado Jorge Zelaya del Partido Nacional y también a la doctora Suyapa Figueroa, que es PCH, pero ahora pasa a la fila del Partido Liberal. Con ellos vamos a conversar. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. No, todo lo contrario, a mí es un privilegio, un placer estar siempre, venir a mi casa. Recuerdo las últimas entrevistas que hice, fue la doctora Suyapa Figueroa, una de las últimas entrevistas hace un poco más de 2 años, y me siento muy contento de compartir con una persona a la cual yo he respetado muchísimo, he admirado siempre, la sigo admirando, y aquí es un verdadero honor que los tenga invitados. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Igual yo me siento también en casa, me siento muy bien recibida. Un saludo al pueblo hondureño que hoy nuevamente retoma pues la actividad normal después de un feriado largo. Y bueno, con ánimo, espero que todos con ánimo de hacer nuestro mejor esfuerzo por Honduras. Sí. Y agradecida con usted por la invitación. No, sí, gracias a ustedes también. Yo sé que pues hay muchos temas en la palestra pública, pero hay temas también que nos interesan ver esos puntos de vista, porque al final de cuentas pues estos decretos fueron aprobados en el Congreso Nacional y ahora la Corte va a decidir. Doctora, ¿usted cómo ve realmente, qué esperanza tiene usted de que esta Corte, muchos apuestan a que no va a pasar nada y que esa ley va a continuar? Bueno, yo esperaría que la Corte Suprema de Justicia revise realmente como debe ser esa aplicación de un decreto de amnistía con el que jamás estuve de acuerdo y que pienso, al igual que la gran mayoría de la población, fue un pacto de impunidad para proteger a ciertos personajes que habían sido aliados del gobierno de Manuel Zelaya en su momento y que obviamente era una amnistía que estaba puesta por delitos comunes, que no debieron haber estado jamás incluidos, porque la amnistía se supone que era para perseguidos políticos, para esos universitarios, por ejemplo, que habían sido encarcelados justamente para las personas que habían luchado por sus tierras en Guapinol y que también habían sido perseguidos por defensa de derechos y por defensa de tierra, de sus patrimonio común, y obviamente no podían incluirse delitos que eran de orden público, que eran delitos comunes, que incluso eran delitos contra el tesoro del país. Y yo extendería esto y yo diría que esto fue un planteamiento muy bien elaborado porque desde el inicio el Congreso Nacional fue un desorden, un desastre en donde ni siquiera se revisaron en las primeras sesiones quiénes habían votado y quiénes no por esa amnistía. Sin embargo, hay suficientes pruebas de que nosotros estuvimos en desacuerdo con ese planteamiento, con ese decreto, y obviamente pues es una situación compleja. Creo que esto debe ser analizado muy bien, pero desde mi perspectiva hay recursos que se interpusieron dentro del Congreso Nacional. La abogada Maribel Espinosa interpuso una modificación, una moción para que se modificara. Sin embargo, jamás llegó a discusión en el Pleno, justamente porque el Congreso Nacional ya no es esa institución participativa, democrática que todos esperáramos que fuera, sino que es un órgano absolutamente controlado por la Junta Directiva que lo dirige, y obviamente deja desarmado a aquellas personas que están en desacuerdo con algunas situaciones como este decreto de amnistía, que yo espero que la Corte Suprema de Justicia lo declare inconstitucional
porque hay suficientes recursos que se han interpuesto contra ellos, está muy bien sustentado la inconstitucionalidad y ojalá que suceda lo que todos esperamos que sea igual que las sedes, declarado inconstitucional desde sus orígenes. Sí. Y aquí tú coincides, Jorge, en el hecho de que, como plantea la doctora Figueroa, en el sentido de que sí hay casos políticos que sí ameritan, claro. Porque hay que recordar también el gobierno para el gobierno de Micheletti también se decretó una amnistía, pero se fue claro que solamente era para ciertos tipos de delitos que habían acusaciones. Esto con el fin de volver a la normalidad. Es que tenía que ver, perdónenme más, con lo del golpe de Estado, que realmente existió, pero las condiciones se dieron para llegar hasta ahí. Por eso yo siempre dije, un golpe de Estado se dio en el país. Pero hay que ver los orígenes y lo que propició todo eso. Sin embargo, ahora no podemos, en todas las administraciones, usted lo decía, amnistía, más amnistía, otra amnistía. Cada quien llega ya pidiendo amnistía. Claro, si por ejemplo el Partido Liberal gana las elecciones o nosotros ganamos las elecciones próximas, hay que darle amnistía a los que son de nuestro partido. No se puede, un país así no funciona. Se debe respetar el Estado de Derecho, se debe respetar los tres poderes del Estado y siempre trabajar por el beneficio de las mayorías. Ese es al final. En conclusión, que haya trabajo, que haya oportunidades. Pero bajo este esquema, el decreto, por ejemplo, en lo personal, yo no lo apoyé como diputado en el Congreso Nacional y ahí está también, como decía la doctora, mi voto. Porque siento, y al final uno entiende la forma en cómo la Junta Directiva, nadie desconoce que es honestamente ilegítima, es una junta directiva a patadas, con 44 votos solo de propietarios y somos 128 propietarios. Pero bueno, yo creo que había que seguir caminando, independientemente de que sus orígenes eran malos. Pero aquí la doctora no me va a dejar mentir, cuando se hizo la elección del Procurador General de la República, se le dio un golpe técnico, se les quitó antes de tiempo, la misma amnistía. Otro caso cuando yo les dije, cuando trataban que querían hacerle un juicio político, estaba bien, todos queríamos que se fuera a la Corte anterior, honestamente, yo me incluyo y lo dije ahí en el Pleno del Congreso, pero querían darle golpe no solo a la Corte con un juicio político, sino que también al fiscal en ese momento, que también queríamos que se fuera, pero a la Comisionada de los Derechos Humanos. Entonces, miren, respeten, si solo faltaban 7 meses, ¿por qué ir a dar un golpe y generar esa incertidumbre hasta en el plano internacional? ¿Quién, Inma y doctora, quiere venir a invertir a Honduras? Nadie en este momento en su sano juicio. Y los empresarios nacionales igual cuidan sus capitales. Entonces, al final, el gran problema es que le estamos haciendo un gran daño al país. Y si estuviésemos involucrados discutiendo temas en el Congreso Nacional que tengan que ver con empleo, bueno, mire, lo del empleo por hora, por ejemplo, a varios nos embarcaron y me incluyo. Yo voté a favor que se suspendiera lo del empleo por hora. Yo voté a favor, pero porque nos había dicho el ingeniero Redondo y el presidente de la comisión, que es Juan Barahona, no, en 2 meses viene una ley en donde se les va a respetar todos los derechos a los de trabajo por hora y se les va a dar seguro, se les va a pagar. Entonces yo digo, wow, esto más bien viene a favorecer a la clase trabajadora. Voto a favor. ¿Los engañaron con el empleo? Claro que sí, igual, doctora, usted sabe, sí, claro. totalmente. Se dijo que se iban a mejorar las condiciones de trabajo, que se iban a hacer condiciones dignas. Entonces uno pensaba en estas personas que trabajan en el aseo, en la vigilancia, por ejemplo, en los estudiantes, por ejemplo, correcto. Los estudiantes que realmente necesitaban un apoyo en ese sentido. Pero nunca llegó. Mire que ahorita pasó lo de la semana morazánica y no pudo trabajar esta gente ni siquiera en ese tiempo de empleo por hora. Es correcto. Por ejemplo. Correcto. Eso definitivamente fue un grave daño el que se le hizo a la población. Yo creo que uno tiene que revisar realmente el compromiso que se tiene con la población, que desafortunadamente para nada hubo compromiso con esos verdaderos desafíos que tiene la población hondureña para salir adelante. Y totalmente de acuerdo con el compañero. Eso fue un engaño. Sí. Ahora bien, la Corte, todos sabemos que en la Corte hay un tripartidismo. Diputados del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. ¿Qué esperan ustedes, Jorge, de los magistrados nacionalistas? Una vez que el magistrado es electo por el Congreso en segundo grado, deja de ser militante de un partido. Pero llega por un partido. No, claro, por eso, pero allí es el compromiso también, tanto de él o la magistrada, por ejemplo, Partido Nacional postuló de los 5, 3 damas y 2 hombres. Entonces, pero se lo digo, y si nos está viendo alguna de ellas o de ellos, mire, jamás le he pedido un favor y no tengo por qué pedírselo. Así que la justicia se aplique en el país sin sectarismos, sin condicionamientos y sin presiones. Mire, para hacer esa escogencia, ahí llegaron todos. No sé si ocurrió, bueno, la doctora como en los de PCH era más limitado porque no les iban a dar, como dicen. No les dieron. Sí, magistrado. Entonces no llegaron. Pero mire, le prometen el cielo, la tierra. Y miren, nosotros vamos a estar ahí para defender al partido. No, yo les dije, miren, ustedes no tienen que defender ningún partido. Ustedes tienen que ir a aplicar la ley. Yo no les voy a pedir ningún favor a ustedes estando en la Corte. ¿Y tú le dices seguimiento a todos el proceso de selección? Yo fui a todas las audiencias, a todas, igual a todas las audiencias para sacar la elección del fiscal general y el fiscal. A todas las audiencias fui. Entonces, porque quería enterarme, bueno, cuando yo participé en el Congreso, yo propuse que fuera la abogada Ana Pineda, magistrada de la Corte, y es más, que fuera la presidenta. ¿Por qué? Porque fue la mejor evaluada.
fue la mejor evaluada. Entonces, ¿para qué se hacen ese tipo de seguimientos en donde se escogen las personas que dicen que están más preparadas en todo sentido, no solo académicamente, sino que moralmente, su hoja de vida, y para que al final vengan los partidos y digan, es este, es esta, es este, es este, es el otro, con un compromiso que yo me quedo asustado. Se lo digo honestamente, llaman a los magistrados como que son empleados de ellos, a los magistrados. Entonces, miren, venga, y ustedes tienen que votar en contra de eso, ustedes tienen que... No es así. O sea, allí es donde uno dice, le da tristeza, en mi caso, digo, pucha, ¿el país cuándo va a cambiar? Porque hay gente que dice, no, igual ocurre en Estados Unidos, es así en Inglaterra, es así en Costa Rica. Igual. No es cierto, porque aquí está demasiado politizado y el problema también radica el gran daño que se le está haciendo a nuestro país. Y Emma y doctora, y que no se tome, porque hay gente que dice, bueno, Jorge, ¿cómo anda en campaña? No, siempre ha sido mi conducta, mi forma de ser, en que para que el país lo podamos sacar adelante, tiene que haber un compromiso de todos los sectores, de todos. Independientemente de quién gane las próximas elecciones. Vamos entonces a meter presos a los de Libre por todo lo que están haciendo, porque le están haciendo un gran daño, un terrible daño al país. Mire, si el Partido Nacional le hizo daño, bueno, a mí me dicen, Jorge, ¿cómo pretende ganar un proceso interno en el Partido Nacional si atacase? Es que Emma y doctora, cuando uno se dio cuenta de lo que se hizo en la pasada administración, uno dice, Dios mío, démosle gracias a Dios que el país existe. No, sinceramente, pero estos salieron aumentados y corregidos. Estos en 2 años y meses le han hecho un terrible, pero terrible daño al país. Y la gente votó por el fuera Jojo, confiando en que doña Xiomara iba a hacer una mejor administración. Y esto, mire, el odio con que actúan, y no me voy a dejar, con todo respeto a la doctora, mentir, el odio con que actúan en ese Congreso Nacional, en el Ejecutivo, con los empleados que no son de Libre, les van a gritar a las oficinas. No puede un país salir adelante así, es imposible. Bueno, lo vimos en la última sesión. Sí, en la última sesión, claro, las agresiones, porque realmente yo sinceramente condeno eso. Pues. Claro, o sea, si usted faltó, hay organismos, ¿por qué no lo va a denunciar? Correcto. A ver si es cierto que cobró no sé cuántos sueldos. Claro, es correcto, es correcto. Yo pienso que hay maneras y un poder del Estado que reclame cosas cuando él tiene la capacidad de decirle, investiguen tales y tales situaciones. Diputada, en ese momento, cuando este hombre empezó a decir eso? No, realmente que de ninguna manera, yo siempre lo he dicho, ¿dónde trabajo? ¿Qué hago? Y ahí está, si él conoce, y se lo digo públicamente a todo el mundo, si alguien conoce de una acción que yo haga de manera irregular, que ponga la denuncia donde corresponde y que investiguen realmente si se cometen actos irregulares. Yo pienso que él tiene la obligación, no solamente de decirlo, sino de actuar y decir, quiero que investiguen este y este hecho. Y si alguien comete irregularidades, pues que se le siga un proceso. Entonces yo creo que estas situaciones son verdaderamente absurdas, lamentables, pero muchas de las cosas que dice el compañero Jorge Zelaya son correctas, es así. Realmente nosotros teníamos una esperanza en un gobierno porque se hizo cosas verdaderamente lamentables en la administración pasada, pero este gobierno, por ejemplo, el Congreso Nacional sigue actuando bajo los mismos mecanismos irregulares que denunciaron ellos mismos y que se comprometieron en eliminar, pero como ahora les sirven para tener el control absoluto, entonces los están utilizando. Mire lo del fondo departamental, solo le cambiaron el nombre. Así es. Solo le cambiaron el nombre, pero ellos se siguen recetando ese dinero. Y eso va a seguir después, va a ser investigado si viene la CICI. Va a investigarlo. Entonces, ¿por qué no viene la CICI? Porque están cometiendo los mismos abusos de la administración anterior, esta administración. Están aplicando esos mecanismos corruptos. Entonces, realmente este gobierno parece una continuidad del gobierno anterior y más aún todavía porque el pueblo hondureño tenía una enorme esperanza en este gobierno. Sin embargo, nada ha cambiado, yo lo sigo diciendo, nada ha cambiado. Salud es un desastre, educación, por lo consiguiente, la seguridad cada vez, y aunque ellos se arrodillen diciendo que ha disminuido la violencia, nosotros no percibimos eso. Los crímenes contra mujeres, los abusos contra mujeres siguen en alza, no ha disminuido el desempleo. Realmente todos estos problemas que verdaderamente nos importan a los hondureños, ahora son sustituidos por liberen el bloqueo de Cuba, respeten al genocida Nicolás Maduro de Venezuela, todas estas situaciones que verdaderamente a nosotros sí nos importan como país, pero nos importa más Honduras. Traer médicos cubanos, ¿por qué? Si hay tanto médico desempleado, ¿por qué vamos a traer maestros? Cuando tenemos maestros que más bien deberíamos mejorar la capacidad que tienen nuestros docentes para mejorar la calidad de educación, darle textos a los niños que ni siquiera eso tienen acceso. Entonces yo creo definitivamente que este gobierno está muy mal, van por muy mal camino, y una de las situaciones difíciles que tenemos, y como comenzó el gobierno, yo digo, no es por casualidad.
lo que ocurrió en el Congreso Nacional no fue ninguna casualidad. Todo fue planificado. Fue parte de algo muy bien planificado. Y todo lo que está ocurriendo, aún en ese cisma que dice que existe en Libre, yo me pregunto si eso realmente es un cisma o es también producto de lo mismo que está planificado. Oposiciones controladas, por ejemplo. ¿Usted cree que puede haber algo mucho más grande? Sí, seguramente. Políticamente. Una corte, sí, totalmente. Y mire, una Corte Suprema que, como lo dijo Jorge, fue una corte que es producto de una negociación política. Unos para conseguir protección, inmunidad de alguna manera. Y otros para proceder a los planes perversos que están planteados ya y que van a ser facilitadores de esos planes. Yo quisiera pensar que lo que ocurrió con las sedes no fue un dulce para endulzar al pueblo, para luego darle el trago amargo de una amnistía que va a ser ahora decidida, que es constitucional y que ellos están muy bien. ¿Cuál es el riesgo de esta ley de amnistía? No, primero que lo ratifique la Corte Constitucional, es decir, la Corte Suprema de Justicia, y que digan pero que... iba a depender del Partido Liberal, porque el Partido Liberal en este momento es el que tiene más... El problema es la corrupción es del altísimo nivel. No, claro, sumados, si estamos hablando de partido... Porque el Libre y el Partido Liberal suman. No, claro. Imagínese que en esa amnistía, actos de terrorismo, secuestros de aviones y todo eso. Uno así, cuando leí ese decreto, usted dice... Realmente, y esta cartera de delitos, secuestros, secuestro de aviones, terrorismo y todo eso iba a estar... ¿Por qué incluirlo, pues? ¿Por qué todos esos delitos? Fueron hechos que no se han dado, por eso mismo. No, yo espero que no se hayan dado. O que si se han dado y no han salido a luz, como el video, por ejemplo, como el video, entonces como una protección. Mire, lo que ocurre, por ejemplo, yo le decía a la bancada, le he dicho siempre a la bancada del partido, miren, votemos a favor de que venga la Sisi. Siempre, yo le digo siempre. Y aquí está la doctora que no me va a dejar mentir. En 3 decretos que se han presentado en la Cámara Legislativa, yo soy el único diputado que ha votado a favor porque venga la Sisi. Claro, pero si usted habla con la gente de la cúpula de los partidos, no quieren que venga la Sisi, incluido el mismo Libre. Entonces, yo en la última, por ejemplo, yo voté a favor, cuando dijeron que si lo elevábamos a rango constitucional, la llegada de la Sisi. Entonces le digo, exijámoslos. Votemos a favor. No. Entonces, claro, yo sé que ellos dicen que no, porque están embarados. Yo siempre he creído que las cúpulas, porque no puedo mencionar a todas, las cúpulas no les conviene que venga la Sisi. Bueno, por eso, pero entonces... Y por eso no hay acuerdo. Sí. Porque, mire, para otras cosas, bien que se ponen de acuerdo, y ya está mayoría absoluta. Sí. Bueno, y entonces, incluso es en las publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta. Cuando les conviene a las cúpulas, lo aprueban en la noche y al día siguiente ya está redactado y lo publican. Cuando es una cuestión que le conviene al pueblo hondureño, nunca lo publican. Pregúntense si han publicado lo de que no se paguen dólares en los teléfonos... por ejemplo, aprobamos en el Congreso que no debería de aprobarse en dólares el pago de telefonía celular. Y no solo debería ser la telefonía celular, no debe pagarse alquileres de casa, compras de carro, porque la moneda de circulación en el país no es el empira, no es el dólar, es el empira. No, pero no se publica. Pregunte usted si cuando íbamos a discutir en el tercer y último debate lo de los parqueos, en los moles, que si uno va a un hospital es triste, ir a un hospital privado, por ejemplo, triste. Yo lo digo porque lo vivimos en carne propia y uno tiene que pagar parqueo también ahí. Y va a dejar un montón de dinero. Y no puede, hay que, no, el centro comercial, el hospital y todo eso no tiene, y no se hacen responsables si le roban a uno y le cobran parqueo. Cuando iba al tercer debate, ¿qué dijo el ingeniero Redondo? Recibí una llamada, y así lo dijo textualmente, recibí una llamada y me dijeron, dice que paráramos la discusión de este proyecto porque nos iban a dar unas observaciones. Y es que acaso el Congreso Nacional depende de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. ¿No? El Congreso Nacional es la representación del pueblo. A uno lo eligen con votos el pueblo. Y ahí es donde Emma y la doctora, que hace una labor con toda sinceridad muy importante en defensa de quienes nos llevaron allí como diputados, eso es lo que deberíamos de hacer todos. Porque en vez de ir a representar grupos de poder, tenemos que ir a representar a quienes nos llevó allí. Yo estoy cansado de decirles, miren, cuando andamos buscando votos, ahí sí vamos a la 3 de mayo, vamos al Cañón Azul, al Cerro Azul. Ayer allá andaba yo por esos lados y diciéndome a una gente en Altos del Paraíso, pucha, mire, Eli, como estas calles, todo, ahí sí andamos. Pero ya una vez que llegamos al poder, nos olvidamos de la gente. Y solo nos reunimos y nos ponemos de acuerdo, ¿pero quién? Con el Cafati, el Canaguati, el fulano de tal, el otro, que esos ni votan por uno, doctor, honestamente se lo digo, ni votan por uno. Y yo, ¿por qué tengo que darle gritando pleitesía a ellos? Cuando digo yo es como diputado, y como debería ser cualquier otro. Entonces tenemos que legislar en beneficio de las mayorías del pueblo, y eso es lo que nos hace falta. La Corte, a mí me da tristeza, se lo digo porque ahí yo estaba, a mí me llamaron a varias, no una, no dos, no tres, a varias reuniones. Mira, Jorgito, mire, si usted se opone, sí, textualmente, si usted se opone, va a ser bien difícil que esta persona sea mayor. Pero yo, ¿por qué si solo soy un voto? Y es cierto, solo soy un voto. Ah, pero es por lo que representa en cuanto a uno decir algo. Entonces, va a influir... ¿Te quisieron poner posar, intentaron poner posar para la elección de la Claro, y no solo una vez, un montón de veces. En esas elecciones y en otras elecciones. Cuando lo del fiscal ahorita, habíamos paralizado el Congreso Nacional sobre 5 meses.
Aquí está la doctora, que igual, bueno, si la doctora estuvimos en esa lucha. Y al final negociaron. Claro, bueno, por eso le digo, yo voté en contra de eso. Yo voté en contra de, porque no puede ser. Y yo creo que, paralizado y al final aquí está libre, tengan libre. De la elección es la conducta que puede asumir el funcionario, ¿verdad? Por supuesto. Y yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, ¿qué espera Jorge Zelaya de los diputados del Partido Nacional y la diputada? ¿De los diputados o de los magistrados? De los magistrados del Partido Nacional y usted de los magistrados del Partido Liberal. Porque al final ellos van a ser el contrapeso. Y si esta amnistía política pasa, es que hay un acuerdo de algo. Es correcto. O pueden hacer alguna sugerencia también, ¿verdad? Porque puede la Corte decir, puede modificarse este decreto en este sentido, porque como dice la doctora, no todo es político. Y hay muchos aspectos que se incluyeron en esta ley, que es lo que preocupa a ellos. Porque también hay que ver la vigencia de la ley. Porque si la ley queda abierta, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos este diálogo con el diputado Jorge Zelaya y la diputada Suyapa Figueroa. Justamente mañana martes, la Corte Suprema de Justicia va a decidir el futuro de la ley de amnistía. Ellos ya plantearon y coinciden en algo. Si es cuestión política, se puede contemplar, pero se ha beneficiado a muchas personas, las cuales no estaban dentro de lo que debería de ser lo político, porque estamos hablando de los hechos que ocurrieron en el 2009 y posterior a eso. La doctora ejemplificaba, por ejemplo, a los estudiantes que fueron encarcelados, los defensores de derechos humanos que fueron perseguidos, que fueron enjuiciados, ambientalistas. Muchos ambientalistas, muchos dirigentes del Partido Libertad y Refundación. Y aquí es donde viene realmente la pregunta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a acabarse estas amnistías políticas? Es la Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados que están en ese poder del Estado quienes tienen que tomar una decisión, porque hay 7 recursos de inconstitucionalidad. 7 recursos, y que tienen que dar una respuesta. Recordemos también que la Corte tiene la potestad de emitir una opinión y hacer sugerir al Congreso hacer alguna modificación. Porque al final la parte política, yo creo que, Jorge, usted está consciente de que sí puede beneficiar la parte política y la diputada también. Total, o sea, la parte política, pero como dice la diputada también, hay muchos elementos, secuestro de aviones, terrorismo, hechos que al final no se sabe si sucedieron o no sucedieron, o van a suceder, que ese es el mayor temor que ustedes tienen. ¿Cuál es el mensaje, Jorge, que usted le da a los magistrados de su partido? Bueno, Emma, yo realmente no sé si tendría que dárselos porque, como le digo, yo respeto mucho la independencia, pero ¿dónde quiero llegar? Y ojalá que así fuera, que la votación entonces quedara 9-6. En serio, cuando digo 9-6 es porque hay 6 diputados, 6 magistrados, entre comillas, del Partido Libre. Hay 5 del Partido Nacional y 4 del Partido Liberal. Entonces, que se unieran en la decisión los 5 del Partido Nacional con los 4 del Partido Liberal contra los 6 del Partido Liberal. ¿Qué espera usted, diputado? De los diputados del Partido Liberal en este caso. Yo esperaría que se acepten esos recursos de inconstitucionalidad que se han emitido, que se han interpuesto, y que obviamente se actúe apegado a la ley y a lo que corresponde en nuestro país. Creo que este país está esperando de cada uno de nosotros algo diferente, algo que totalmente reivindique los derechos de la población y el Estado de Derecho, que volvamos nuevamente a ese respeto a la Constitución. Por tanto, yo esperaría que se derogue esa amnistía, pero desde su inicio. ¿Por qué? Porque fue mal aplicada por los jueces que dieron cartas de libertad a personas que estaban acusados de delitos comunes, que no era aplicable esa amnistía. Por lo tanto, lo que le conviene al pueblo hondureño es que desde sus orígenes se regrese y que nuevamente esas personas sea revocada sus cartas de libertad. Porque fíjense que había interesante, cuando leí el decreto, el 4/2022, habían 2 requisitos. Uno, de la constancia de la Secretaría de Derechos Humanos, y la otra de la constancia del COFADE, del Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras. Y en esta es el COFADE el que debe de justificar por qué se deben recibir los beneficios. Pero no debería ser así. Pero no podría, incluso si usted ve, al revisar esto, es el COFADE una instancia realmente con todo el derecho, una institución del Estado con el derecho de hacer esto. Uno respeta su lucha, pero en este caso no debió No, porque no tiene un asidero jurídico, así, no es una institución, sino es una institución del Estado y sobre todo de aplicación de justicia, que en todo caso es la Corte Suprema de Justicia, que no solo es decir, es el Poder Judicial, pues, que no solo es la Corte, sino que son todas sus fiscalías, todas sus jueces en las jurisdicciones nacionales los que tienen que tomar la decisión. Pero lo que pasa es que ahí se amplió
se amplió. Entonces, un caso puntual, el del exalcalde de San Pedro Sula, ¿cómo va a ser una amnistía que lo va a abarcar a él si es en el desempeño de sus funciones como exalcalde que se les está mencionando de un supuesto mal manejo de fondos? Entonces, eso que lo investigue. Y si él es culpable, tiene que ir preso. Inma y doctora, mire, no podemos seguir jugando. Entonces, ahí es donde volvemos. Gana otro partido, entonces vamos a meter presos a los de Libre y vamos a darles un indulto a los de nuestro partido. No, el país no va a caminar así. Y nos vamos a ir los 4 años en una... Bueno, fíjate que la gente, claro, los que están en el poder en este instante sienten que se les ha ido rapidito, y por eso que quieren quedarse a como de lugar. Pero los que somos de oposición se nos ha hecho larguísimo. Si no, de veras, pues, no, en serio, pues, pero se nos ha hecho largo, porque están... es que realmente es un chasco. Ya solamente falta año, 4 meses. Bueno, pero pregúnteles a ellos creen que van a seguir no solo 4 años más, sino que, pero la gente ya no los quiere. Pero recordemos algo, todos los que están en el poder, bueno, claro, lo mismo y juran es que es bonito, parte de su, pero también es bonito estar en el poder, en no, serio. Pues sí, bueno, pero hay que servir, es que ahí es donde la gente se equivoca. Si uno es un servidor público, en serio, uno es un servidor público, por eso a mí no me concibe, a mí no me cabe en la cabeza que un diputado, que un ministro, que el presidente, varón o mujer, independientemente de quién sea, ande con ese despliegue de seguridad para arriba y para abajo, haciendo aquellos escándalos y dándose la gran vida, porque uno es un servidor y los dineros que maneja no son de uno. Por ejemplo, yo porque nunca he agarrado un subsidio y así nunca lo he agarrado en el Congreso Nacional. Y yo tengo 4 periodos de ser diputado y 5.000 empiras que nunca se me olvida, me lo dio Anita. Y usted la conoce, si usted estaba ahí en Benma. Si usted después estuvo con pero el profesor Pineda, claro, por eso le digo. Tribuna, no, yo sé, trabajaba en la tribuna, pero después usted fue jefe de Relaciones Públicas con el profesor Rafael Pineda Ponce. Entonces, yo le pedí al ingeniero Carlos Roberto Flores, Facusé, 5.000 empiras. Y no le dije la cantidad, sino que le puse, ingeniero, fíjate que en mi campo, Palo Verde, van a hacer un centro comunal. Nunca se me olvida. Entonces, yo nunca he pedido, ¿y qué es lo que querés, hombre? ¿Por qué le recibo? No, le digo que me ayude a irme para el campo, para mi campo, Palo Verde, 5.000 pesos. Entonces, en aquel tiempo daban, doctora, daban el cheque a uno, porque no era que le hacían transferencia. No, Anita me lo dio. Entonces, Anita, cuando ya viene de Palo Verde, le digo, mira, Anita, aquí está la nota en donde entregué los 5.000 empiras. Y es que no es malo, yo creo que no es malo. No, la cuestión es que haya transparencia en el uso de los fondos. Sí, pero el diputado es electo para legislar, no para andar agarrando pisto. Sí. Para eso es electo el diputado. Uno no tiene por qué andar agarrando dinero. Si quiere agarrar dinero y manejar dinero y hacerlo transparente, el Ejecutivo, correcto. Y hay instituciones que manejan ese tipo de programas. Por eso es que hay gente que se molesta conmigo. No, es que Jorgito es duro, Jorgito es cuño. Es que yo no puedo estar regalando lo que no es mío. Le digo, ¿qué quieren? ¿Que me lleven al mamo después? Que lleven como tienen a un montón, y como están un montón esperando todavía, que ahí les tienen los casos en la gaveta, que se los sacan y los amenazan. A mí no me tienen por qué andar amenazando a nadie. Y por eso le dije al ingeniero Redondo, no, conmigo se equivocó. Honestamente, me invitaron a China, no fui, me invitaron a Rusia, no fui, me invitaron a Nueva York, no fui, me invitaron a Argentina, a ningún lado no he ido, ni voy a ir. Porque ¿qué voy a ir a hacer a China? ¿Cuánto gastaron yendo a China? Más de 14, 15 millones de... ¿Y qué trajeron? Nada. A beber fue que fueron, a runguear allá, andar para arriba y para abajo. Eso es lo que se hace. Si ahora con las redes sociales usted se comunica y cualquier cosa que quiera hacer, no es necesario llevar esas delegaciones grandísimas. A gastar el pisto del pueblo, el dinero del pueblo. Eso es lo que debemos de entender. Entonces, el Ejecutivo es para hacer leyes, el Legislativo para administrar. La Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial, aplicación de leyes, están bien definidas las funciones. Sí. Ese es el peor error que están teniendo muchos dirigentes políticos. Este mundo cambió. Totalmente. Y si usted ve el desprestigio en que ha caído la clase política, es enorme, en serio. Más bien... Y es malo probablemente, porque la doctora es la que tiene que hablar por ella, por su caso, pero cuando le digo por ella, por su caso, yo tengo un altísimo concepto suyo, doctora, se lo digo honestamente, y por eso cuando el último incidente con el ingeniero Redondo, yo pues esto es injusto, y usted vio que igual nos levantamos y apoyamos su causa cuando fue con una pancarta, pero si usted tiene 2 trabajos y está en el Congreso Nacional, usted cumple su trabajo, es decir, este empleo. Si yo no seguí trabajando en el periodismo porque tenía que estar en la noche en el mismo y estamos en sesión, entonces con muchísimo pesar me fui, mi último trabajo fue aquí, estaba en el noticiero, pero tuve que irme. Pero si yo tuviese un trabajo, bueno, yo nunca he fallado una sesión, pero estoy dedicado solo a esto. Pero usted es una médico muy responsable en el desempeño de sus funciones, honestamente. Pero yo sé que es usted, pero es que la verdad hay que decirla, Inma. La verdad hay que decirla. Entonces, cuando uno se mete a estas actividades, yo ando en la calle y a mí no me pasa gritando. Honestamente, yo todas las mañanas ando caminando por toda la ciudad. Y yo, lo más que yo, fuera Jo. Me acuerdo cuando estaba en la campaña, que yo le saludaba a la gente, y como yo no me llamo Jo, en serio, y yo... Es decir, y si hace comparación con Jo, mire cómo es, si hace comparación con Jo, con lo que están ahorita, no, Jo era un angelito, porque por lo menos había trabajo, la gente comía. Ahorita la gente literalmente se está muriendo de hambre. La gente no tiene, la gente dice, fíjate que estábamos fíjate que estábamos mejor antes, Jorgito. ¿Y a usted qué le dice a la gente? Yo, la verdad que nunca, digamos, recibo tantos reclamos más que en salud, que nada ha cambiado, doctora, no hay medicamentos aquí, claro, esos reclamos se reciben, pero yo le voy a decir una cosa, yo pienso que todo esto se debe investigar. Por ejemplo, Luis Redondo debería investigar incluso a los miembros de su junta directiva si ellos reciben salario y si cumplen con su horario de trabajo. Sí, en otros lados. Sí. En otros lados. Él debe investigar eso. Si ellos realmente
cumplen con el trabajo por el cual reciben un salario. Eso debe investigarse. Yo pienso que eso es correcto. Pero también está la cuestión que hay derechos que se los otorga la Constitución a ciertos trabajadores. En educación y en salud. En educación y sobre salud. todo. Entonces, ahí es donde debe aplicar y decir, mire, disculpas, doctora, porque No, aquí sí, está sí. la producción y aquí está en lo que está amparado. Pero si yo no trabajara, ahí sí yo mejor Claro, renuncio, claro. porque digo yo, ¿por qué me voy a estar ganando un salario si yo O no, él también si yo no pudiera trabajo, exhibirla si yo a no usted, puedo ¿verdad? cumplir? O él también pudiera exhibirla a usted. Le Así bueno, mire, es. doctor, usted no va a trabajar, usted Usted tiene no- su plaza no. y mire que aquí está que dicen que no trabaja. No trabaja. Aquí está uno. ¿Usted está cumpliendo, doctora, con y- su- con su Por plaza? supuesto. Y es más, no solamente eso. Es que el gobierno anterior igual a mí Sí. me Lo mismo le- investigó. Sí. Lo mismo alegaba. Y me pudieron hacer algo a mí en el gobierno anterior. Todos saben que yo tenía un permiso sin goce de salario en mi plaza del Hospital Escuela. Cuando era presidenta del... Sí, ahí está, permiso sin goce. Yo algún día voy a traer todos mis permisos sin goce de salario, incluyendo porque ahí sí, cuando estaba como presidenta de la Comisión de Salud, ahí tenía funciones en la mañana, ahí está mi permiso. Al inicio de este gobierno, cuando era presidenta de la Comisión de Salud, ahí está mi permiso, porque ahí no podía cumplir. Sí. Y ahí está mi permiso. Entonces, realmente, sin goce de salario, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pienso que si hay algo que yo he hecho o he intentado hacer siempre es ser consecuente con lo que yo hago y lo que yo digo. Y yo creo que nadie puede venir y decir que yo devengo un salario sin trabajar, porque cada centavo que yo me he ganado, pues... Pero con respecto a esta situación que tenemos como país, yo esperaría que la Corte Suprema de Justicia realmente le haga honor algún día que se puedan parar orgullosos ante su gente, ante sus familiares, ante sus hijos, ante sus nietos, y decir, yo hice honor al cargo que me fue encomendado, a la misión encomendada, y realmente apegarse a la justicia, a las leyes, a la Constitución, y que ese veredicto que mañana den respecto a la inconstitucionalidad de ese decreto de amnistía sea conforme a lo que manda la ley, y que le den a este pueblo otro... Aunque las aves agoreras, como dicen, el decreto va, porque va. Bueno, pues tendrían que conseguir entonces los magistrados de los otros... Sí, pero también los ojos del pueblo van a Así es, estar que sobre están ellos. correcto. Y todo el mundo, sus hijos y todo, van a saber que están con personas que vienen de una familia de una persona corrupta y no van a poder levantar. Mire, y a veces digo, a los que hacen el mal, no siempre les va mal. No siempre Sí, reciben pero- un castigo. pero al final- Sin embargo, Pero al final siempre se la dice. diferencia entre la gente que trata de hacer el bien es que la gente que trata de hacer el bien puede dormir tranquila. Claro. Sus hijos pueden caminar con su mirada erguida y estar orgullosos siempre de dónde vienen. Pero ellos no. Y sabe, Ellos doctora, nunca... y Emma, es que, y eso lo hemos conversado con mis hijos, por ejemplo, que siempre me acompañan, y siempre que vengo anda uno de mis hijos, si no es mi esposa, pero es sentirse con la conciencia en paz con uno mismo. Ahí es donde porque hay gente que, oye, pero mira, mira los beneficios que va a tener esto y esto. Sí, pero si son unos beneficios que van a ir en contra de, en este caso del pueblo hondureño, en contra de principios y de aspectos morales, no se puede. Tenemos no se varios puede. minutos y me gustaría un mensaje a estos magistrados. Jorge, comenzamos con Bueno, que actúen con decencia, con responsabilidad y en defensa de la democracia, el Estado de Derecho, y que piensen siempre en cualquier decisión, y fundamental en esto, en sus familias, en ellos mismos. Lo que decía la doctora, ¿cómo quiero yo que mis papás ya murieron, mis suegros y todo, pero cómo quiero que mi esposa, y ellos desde el cielo, mis hijos, mis nietos, tengo 6 nietos, me recuerden en mi paso por la vida como funcionario público, si actué con decencia, con responsabilidad, y si no fui al Congreso Nacional a servir intereses particulares y de grupo? Por eso a los magistrados. Entonces, en mi humilde opinión, ya que Emma nos ha casi presionado a llevarnos a que comentemos eso de esta manera, decirles, actúen en defensa del país y no sigan protegiendo a gente por actos de corrupción y de narcotráfico, sino que actúen con decencia y siéntanse en paz con su conciencia. Muchas gracias. doctora, su mensaje a los magistrados. Bueno, yo esperaría que realmente actúen conforme a la ley, al derecho, a la Constitución. El pueblo hondureño tiene una alta expectativa aún de los poderes del Estado. Y yo creo que esta es una oportunidad, la vida es nada más una. Y creo que debemos hacerlo, que nuestro paso por la vida realmente valga la pena y deje huella, deje una huella positiva. Y los ojos de Honduras están puestos en el actuar de ellos, en la Corte Suprema de Justicia. Esperaría que esa amnistía sea derogada y que finalmente se aplique justicia a aquellos delitos comunes y que se vuelva a plantear una amnistía que realmente respete a aquellos que verdaderamente la merecen, que fueron perseguidos políticos
y que nunca más se sigan sirviendo de esos pactos de impunidad como hasta ahora lo han hecho personas que no pudieron haber sido amparadas por ese decreto. Sí. Muchísimas gracias al diputado Jorge Zelaya, a la diputada Suyapa Figueroa por habernos acompañado aquí.